Hoy vamos a ver acerca de la confiabilidad del Nuevo Testamento, del texto del Nuevo Testamento. Y no sé si ustedes han escuchado por ahí o les ha caído en sus redes sociales una cadenita. ¿A quién le gustan las cadenitas de internet? A nadie. Esta en particular a mí me enferma cada vez que me llega y se las voy a leer para que vean un poquito de lo que estoy hablando. Uy, ya cerré esto. Bueno, se las voy a platicar para ir un poco más rápido. Pero la cadenita esencialmente viene y dice algo así. Hermanos, tengan cuidado con algunas de estas traducciones. La traducción NBI de HarperCollins es una Biblia satánica, porque le han quitado versículos. Vea usted su Biblia Reina Valera y compárela con esta Biblia y va a ver que han quitado versículos muy importantes de la Biblia que hablan de la deidad de Cristo y esto y lo otro. Y esto, hermanos, a mí me llegan 2 o 3 de esas cada año, al punto que escribí un artículo bastante largo acerca del tema. Y cada vez que me llega, de veras, me da tristeza. Primero me da coraje, pero después me da tristeza porque muchas veces nos llegan cosas por redes sociales y las transmitimos y las repartimos sin ponernos a ver qué está por detrás y qué está por debajo de esta información. Bueno, hoy vamos a ver un poco de esto, porque si nosotros como cristianos no conocemos nuestro propio texto y cómo nos llega y los supuestos problemas que nos está enfrentando la cultura, no vamos a poder responder a cuestiones de estas difíciles cuando nos lleguen. Así que esto es muy similar. ¿Hay alguien aquí que sepa mi nombre completo, aparte de mi hija? Ya iba a levantar la mano. Chris Dupont. No, ese no es mi nombre. No, Christoph. ¿Están confundidos ya? Pero el primer nombre, segundo nombre. Recuerdo que alguna vez había un editor que llamaba Christopher Pánfilo Dupont. No. Esa está peor, voy a poner esa. Miren, yo crecí, tengo hasta 2 actas de nacimiento, no le digan a nadie. Mi nombre es ese, no lo voy a repetir, pero ese es mi nombre completo. Da más largo que un día sin pan, ¿sí o no? Imagínense crecer con ese nombre en México. Y así como me dijeron ustedes 20 nombres diferentes, algunos de los nombres que me han puesto están aquí. Y ustedes van a darse cuenta que puse algunas letras en rojo. ¿Ok? Estas son variantes de mi nombre. Gente que toma mi nombre, que no lo conoce bien y lo distorsiona de alguna forma y así me lo dicen. Y no hay problema, ya estoy acostumbrado, no me ofende que me digan Pánfilo o Pancracio. Peor me han dicho muchas veces. Y a veces pienso, ¿saben qué? A veces me gustaría llamarme así, nomás decir, ¿quién eres tú? Bond, James Bond. Así que me pueden decir Pond, Dupont. Bueno, esto está pasando ahora también en los últimos tiempos con la Biblia. Si ustedes leen 2 de Timoteo, dice que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nuestra cultura ya no cree esto. Nuestra cultura cree y le ha puesto la mira a la Biblia y se han tragado muchas cosas que la cultura está regurgitando en redes sociales, en noticieros, en revistas populares y en libros como el de Dan Brown, que la vez pasada, ¿se acuerdan? Les dije, vamos a ver más de esto. Bueno, yo conozco gente y el mismo Dan Brown cree algunas de estas cosas.
gente que lee el Código Da Vinci y se lo tragan como si fuera historia, porque muchas veces ya están predispuestos a creer este tipo de cosas. Entonces se lo toman como algo verdadero. Esto es lo que dice Dan Brown en el Código Da Vinci. Dice: la Biblia ha evolucionado a través de innumerables traducciones, adiciones y revisiones. La historia nunca ha tenido una versión definitiva del libro. Otra cosa que dice Dan Brown: según Dan Brown, Jesús no era considerado Dios sino hasta el 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea. Esto lo vimos la vez pasada en más detalle. Si quieren ver una respuesta a esto con más profundidad, la clase anterior de tácticas, la última clase de tácticas, la lección 14, vimos esto. Pero también tenemos musulmanes que se han unido a este coro contra la escritura y dicen cosas como esta. Dice: la iglesia deliberadamente corrompió las escrituras para reflejar su visión teológica de Cristo y así demoler otras sectas rivales. Entonces la idea de esto es que en el cristianismo primitivo, en el primer cristianismo, había varios sabores de cristianismo y los mismos cristianos se pusieron en guerra y hubo un grupo que ganó, y este grupo que ganó fue el que recopiló las escrituras con las ideas que estaban de acuerdo y las demás las eliminaron. Esto es falso, pero esto es lo que estamos escuchando en la cultura. Un muy eminente historiador y crítico textual llamado Bart Ehrman, que solía ser cristiano y ahora es agnóstico con tendencias al ateísmo, así se autonombra él, escribió un libro, Misquoting Jesus. En este libro dice: no solo nos faltan los originales del Nuevo Testamento, no tenemos las primeras copias, ni copias de los originales, o copias de las copias de las copias, o copias de las copias de las copias de las copias. Eso es lo que dice Bart Ehrman. Bueno, mis hermanos, buena clase. Que tengan buen día. Nos vemos la semana que viene. No los voy a dejar así. Otro opositor al cristianismo, C.J. Warleman, dice: no tenemos ningún manuscrito original de la Biblia, los originales se perdieron, no sabemos cuándo ni por quién. ¿Es cierto esto? Original de la Biblia. Original. No creo que haya uno original. ¿Tenemos originales de la Biblia? Que fue escrito por Pablo, por ejemplo. ¿Que están de acuerdo con Carlos? ¿Quién está de acuerdo con Carlos? Levante la mano. Sí, levántala. Que les voy a decir, esto es muy importante saberlo. Yo he estado en iglesias, enseñé una vez, no está Ediel, se fue. Me invitaron a una iglesia a hablar de este tema y me dio mucha pena porque cuando yo hice esta pregunta, el pastor que estaba sentado aquí, donde está Carlos, sentado ahí cerquita, cuando yo hice la pregunta y dije: ¿tenemos los originales de la Biblia? Él se levanta y dice: ¡sí, amén! Digo: no los tenemos. No los tenemos. ¿Qué hacemos entonces? No los tenemos. Bueno, ¿qué es lo que entonces sí tenemos? Bueno, tenemos algo incluso mejor. Tenemos, eso es cierto, pero tenemos miles y miles y miles de copias de esos originales. Entonces, ¿por qué Bart Ehrman dijo que no había ni copia, ni copia, ni copia? Eso no es verdad. Eso no es cierto, es una exageración. Pero Yo ¿por creo qué que él lo dijo si él es una persona que sabe bastante? porque no lo sabe, y muchas veces cuando vamos a analizar un poquito más lo que dice, pero es interesante que Bart Ehrman tiene como que dos caras. En una cara, él se muestra como el hiperescéptico que te dice este tipo de cosas, pero cuando lo interroga un erudito del mismo nivel que él, alguien como Dan Wallace, del Seminario Teológico de Dallas, que también es crítico textual, ahorita voy a explicar lo que es un crítico textual, y se pone al tú por tú con él, ya no es el mismo Bart Ehrman.
él está muy de acuerdo en muchas de las cosas que Está dice, y escribiendo con entonces ese tono para vender libros, entonces. vende muchos libros. Se ha hecho ha ganado mucho dinero haciendo este tipo de libros que son muy sensacionales, pero cuando te pones a rascar, vamos a ver algunas conclusiones interesantes de lo mismo que dice Bart Ehrman. Por cierto, menciona Bart Ehrman porque si ustedes se mueven un poco en círculos con ateos, con agnósticos, con opositores del cristianismo, Bart Ehrman es como su estandarte, su erudito favorito, porque es opositor al cristianismo. Entonces es importante saber qué dice Bart Ehrman. Entonces mi pregunta para ustedes es, si no tenemos los originales, ¿dónde están los originales? Les voy a decir cuál es mi teoría más acertada acerca de esto. ¿Se las comió? No las tenemos. ¿Por qué no las tenemos? Bueno, si ustedes ven un papiro, fue el material con el que se escribieron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Están hechos con unas hojas que se sacan de una planta que crece en el Nilo, que se llama precisamente papyrus. Y esta planta, desde el 800 más o menos antes de Cristo, ya se utilizaba. La aplanaban, hacían como una masa, la aplastaban y de ahí sacaban hojas de papel. Y esto es como de la consistencia. ¿Se han ido al mercado, les dicen papel o plástico? Bueno, las bolsas de papel que se utilizan en el mercado aquí, sobre todo en Estados Unidos, las cafés, es más o menos la consistencia, y ese papel es muy susceptible a la humedad. Se moja un poquito y se deshace. A las polillas y muchos otros animales les gusta ese tipo de... Entonces estos escritos se deben haber, como dicen los yucatecos en México, se gastó. Se deben haber gastado, se deben haber destruido en los primeros 100 años después de haber sido escrito. Por eso no tenemos los originales. Pero les digo, tenemos muchas copias. Ahora, otra pregunta es esta: ¿de las copias que tenemos no dicen todas lo mismo? No dicen todas lo mismo. Hay diferencias entre estos manuscritos. Tenemos muchas, pero hay muchas diferencias entre ellos. Y esto es a lo que de esto se agarra Bart Ehrman y hace sus afirmaciones. Entonces no existen algunas diferencias. ¿Y qué tipo de diferencias son? Bueno, muchas de ellas son faltas de ortografía. Algo que estoy haciendo yo como devocional es escribir, reescribir y copiar la Biblia al estudiarla, y la estoy copiando en griego. Y al hacer uno esto, trata uno de hacerlo con sumo cuidado. Lo hago con tinta para hacer, y en la primera hoja tengo como 2 o 3 errores ya. Estoy a punto de decir, no, ya, voy a empezar otra. Pero eso es mucho lo que sucedía, porque sobre todo con el Nuevo Testamento, muchas veces los copistas que copiaron el Nuevo Testamento no eran copistas profesionales. Era alguien de la iglesia en Éfeso que dijo, bueno, vamos, Pablo dice que se lea esta carta en las iglesias, vamos a copiarla, vamos a mandarla. En realidad no tomaron estas cartas, las leyeron y dijeron, bueno, ya leímos lo que quería decir Pablo a las flamas, ¿no? Sino que las copiaron, y esto era algo muy preciado para los primeros cristianos, por eso las tenemos. Entonces, cuando se hicieron estas copias, hubo faltas ortográficas que se propagaron. Ahora, entonces vamos a responder a algunas preguntas. ¿Cuántas de estas variantes, es decir, cuántos de estos errores ortográficos hay en estos textos? ¿Qué tipos de variantes son? ¿Son importantes? Como dice el meme que está circulando, que dice, uy, la deidad de Cristo aquí la eliminaron de estas Biblias. O hay pasajes donde dice que Jesús no resucitó. ¿Alguno de esos? Vamos a ver qué es lo que dicen estas variantes. ¿Qué creencias, sobre todo, qué creencias teológicas importantes dependen de estos pasajes? Y finalmente lo que queremos contestar ¿es el texto del Nuevo Testamento fiel o no? ¿Sí? Veo a algunos preocupados. Tranquilos. Entonces hay que tomar esto en perspectiva.
Cuando decimos que estas copias tienen errores, obviamente tienen errores porque fueron hechas por seres humanos, como ustedes y como yo. Si no, les digo, traten de copiar la Biblia o traten de copiar un escrito largo y vean cuántos errores cometen, los van a cometer, por muy cuidadosos que quieran ser. Entonces el original es el estándar, era el escrito perfecto, inspirado por Dios. Y ahora tenemos también tenemos copias hechas por copistas falibles. Y ya sé que se están preguntando ustedes. Cuando Dios trabaja en nuestra vida y cuando Dios trabajó para traernos el Nuevo Testamento, no lo hizo de forma aislada del hombre, sino que Dios incluye al hombre en sus planes a la hora de dejarnos estos escritos. Por eso la Biblia es un escrito 100% divino, pero también es 100% humano. Es Dios trabajando a través de la persona. Y es la misma forma en que trabajó con Cristo, porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Quería dejarles esa idea. Entonces Dios usa al hombre para llevar a cabo sus propósitos perfectos y la Biblia, el Nuevo Testamento, no es excepción de esto. Veamos un poquito lo de la cuestión de las variantes. ¿Qué es una variante? Bueno, una variante es una diferencia entre manuscritos. Y si tienes es cualquier lugar en los manuscritos, en las copias, que contenga una diferencia mínima con otros textos. Puede ser una coma, una palabra invertida, o hay veces que es interesante ver estos escritos que hay veces que se ve que el copista ya se estaba quedando dormido y se brincó una línea. Simplemente no aparece en el texto, se la brincó. Ese es el tipo de error común que encontramos en las copias. Ahora ustedes van a pensar, bueno, entonces si no tenemos las copias, si solo tenemos copias, estas copias tienen errores, no tenemos los originales, ¿cómo sabemos que lo que tenemos es confiable hoy? Ese es el problema, ¿no? Ok, les voy a dar un ejemplo de la vida real. Yo ayer estuve de compras todo el día y estuve intercambiando varios textos. Esto no es un texto de la vida real, pero pudo haber sido algo que recibí ayer. Entonces mi esposa me pudo haber mandado un mensaje que diga: te encargo 2 acates para hacer guacamole. Hay un error ahí, ¿no? ¿Quién no escribe con errores en sus textos? Y los correctores, yo no sé, pero a mí más me arruinan el texto que corregírmelo. ¿Y se entiende lo que me están pidiendo en esta corta frase de unas cuantas palabras? ¿Se entiende? Porque tengo un contexto. Si les digo que es un acate, me van a decir, ¿qué rayos es eso? No sé. Pero el contexto me está diciendo que es un aguacate, que es un error. ¿Sí? Entonces, me mandan después un texto para corregir el anterior y me dice: te pido 2 aguacates para hacer el camole. Me mandan otra vez otra corrección, me dicen: te encargo 2 aguacates, y ahora los chavos le dicen el guac. ¿Me traen un guac? Hablen bien, por favor. Te encargo 2 aguacates para el guacamole. ¿Ya ven cómo hablan ahora con las K's? Distorsiones del idioma. Ahora, la teoría de Bart Ehrman es: uy, miren cuántos errores tenemos, no sabemos qué decía el original. ¿Pueden ustedes reconstruir el original a partir de estos textos? ¿Qué decía cuál sería el mensaje original? Sencillo. Ya son críticos textuales ustedes. Bueno, les voy a decir que la reconstrucción del Nuevo Testamento es muy similar a esto. Lo que hacen los críticos textuales es tomar
todas estas copias, los originales obviamente no los tenemos, pero toman, perdón, todas estas copias y voy a ponerles un ejemplo. La copia dice esto: Dios es justo, la J no la tenemos, y justifica al que tiene fe en Cristo. Tenemos otra variante donde esa palabra viene cambiada también. Otra letra de esa palabra. Otra letra de esa palabra. ¿Cuál es el original? Sabemos perfectamente cuál es el original. Y mientras más copias tengamos, mejor vamos a poder reconstruir el texto original. Les voy a decir algo. Este ejemplo de aquí y el ejemplo anterior del guacamole tiene muchas menos variantes por cantidad de texto. ¿Se entiende eso? El Nuevo Testamento tiene muchas menos variantes que este ejemplo y que el anterior. Aquí tenemos un ejemplo extremo. Sería algo como esto. Lo que está en rojo son variantes. Aquí tenemos una cantidad enorme de variantes. Ahí tenemos el original. Pero si nos ponemos a contar, el texto tiene 12 palabras. El texto original tiene 12 palabras, pero aquí tenemos 24 variantes. ¿Sí o no? Si las cuentan son 24. Las cositas que están en rojo son las variantes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener un texto que sabemos exactamente lo que dice, aunque tengamos muchas variantes. Y esto es lo que dice Bart Ehrman cuando ustedes empiezan a leer su libro. Bart Ehrman dice algo así. Dice, el Nuevo Testamento tiene 138.662 palabras en el griego. ¿Cómo lo sabe eso? Pues es crítico textual. ¿Cuántas variantes tenemos del Nuevo Testamento en las copias? ¿Cuántas le echan? 250. Más. ¿El doble? En realidad, nadie sabe exactamente, porque nadie las ha contado, pero pueden ser entre 300 y 400 mil variantes. Y aquí podríamos ver a Bart Ehrman riéndose. Chicken Little, ¿han visto a Chicken Little? Se nos va a caer el mundo encima. Pero ¿saben qué? No se preocupen, como dice Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, o más bien que no cunde el pánico. ¿Saben quién es? Este hombre es Dan Wallace. Él no sabe que lo he puesto en la cara del Chapulín Colorado, espero que nunca se entere, pero con todo respeto, es un gran crítico textual. Bueno, él lo que hace es, él ha escrito y ha tenido debates con Bart Ehrman, y les voy a pasar la contraparte de este argumento. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que lo que tenemos hoy es confiable? Bueno, hagamos algunas cuentas, porque de estas 400, 300 o 400 mil variantes uno dice, wow, ¿y qué hacemos con todo esto? Bueno, dicen que cuentas claras, amistades largas. Veamos, de estas 400 o 300 o 400 mil diferencias, vamos a hacer una resta, ¿ok? Vamos a restar faltas ortográficas sencillas. Se le fue un acento, se le fue una letra, se comió la palabra, una coma. Todo esto cuenta. Vamos a restar también inversión de palabras, porque muchas veces en el griego sucede algo interesante, que tú puedes poner la misma frase de 40 maneras diferentes cambiando las palabras y no le altera el sentido. Tú al ver la palabra sabes cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el objeto directo, todo eso. El griego es muy versátil en ese sentido. Entonces uno puede escribir la misma frase de 100 o 200 formas y dice lo mismo, pero para términos estrictos sigue siendo una variante. ¿Ok? Equivocaciones obvias, que se comieron el renglón. Se quedó dormido el copista y se le fue una palabra ahí. Cosas por el estilo. Y hay muchas variantes que no son traducibles. Es decir,
Hay palabras en el griego que a la hora de traducirlo no se toma en cuenta, ¿ok? Porque el griego es muy... Si ustedes quieren leer la Biblia lo más rápido posible, aprendan griego, porque el griego compacta mucho las ideas. En español tenemos que usar tal vez 3 o 4 palabras más para decir una frase muy corta. En el griego es compacto. Entonces hay variantes que simplemente no se pueden traducir, pero están en el griego, entonces hay que contarlas. Si restamos todo eso de estas 400,000, ¿cuántas diferencias les gusta que queden, más o menos? ¿Eh? 20,000. Cero. ¿Cero? Está el super optimista y el pesimista. 100,000. No. El más cercano es Carlos, de hecho. Pero no son cero, son entre 10 y 20 diferencias dependiendo de cómo las cuente uno. ¿Cuáles son esas diferencias? Esto es lo que no les dice Bart Ehrman. ¿Quieren ver algunas diferencias? Ok, vamos a ver. Pero lo más importante de esto, y si no se van con nada más que esto, les voy a decir el secreto de entender esto. Ninguna de estas variantes, escúchenme bien, y se va a emocionar, va a decir, ninguna de estas variantes afectan ninguna doctrina básica del cristianismo. Debo repetir, ninguna doctrina básica del cristianismo se afecta por estas variantes. ¿Están de acuerdo? Ni la deidad de Cristo, ni la resurrección, ni ninguna doctrina central que se les ocurra. Ahora, ¿por qué tenemos entonces tantas diferencias? Bueno, porque tenemos una cantidad enorme de manuscritos. Si tuviéramos nada más 1 o 2 copias, tendríamos muchas menos variantes, pero tampoco tendríamos de dónde escoger para ver lo que decía el original. Esa es la ventaja de tener tanto manuscrito, que podemos tomar de todos ellos. Y el doctor Dan Wallace llama esto una explosión de riqueza textual. Y esto se ve más cuando empezamos a ver cuánto material tenemos y ponerlo. Dimensionen un poco esto, mis amigos y hermanos. Piensen en esto. Tenemos del griego, nada más en el griego, este número cambia todo el tiempo, pero en promedio yo creo que esto ya le está pegando a los 5,900 copias. Y una copia no es una hojita. Cada copia es de promedio de 450 hojas de papiro. Y tenemos 5,000, casi 6,000 de estas. No solo eso, también tenemos copias en latín. No sabemos cuántas, pero hay más de 10,000 copias en latín. En otras versiones antiguas como el siriaco, el armenio, el árabe, el copto, nadie sabe tampoco, porque son demasiadas, son entre 5,000 y 10,000. Entre 5,000 y 10,000. Ahora imagínense que perdiéramos toda esa información. Si perdiéramos toda esa información y no tuviéramos internet, y nos dicen cómo podremos reconstruir el texto del Nuevo Testamento, este es un secreto que tampoco nos dice Bart Ehrman, pero si ustedes toman los escritos de los primeros padres de la iglesia, es decir, de los discípulos de los 12, ¿quiénes son ellos? Los vimos en Historia de la Iglesia. Clemente, Ignacio, Ireneo, Policarpo. Tomamos todos los escritos de ellos y tenemos más de 1,000,000 de citas. Podemos reconstruir el Nuevo Testamento casi por completo. Esa es la cantidad tan rica de material que tenemos para echar mano. Ahora vamos a comparar esto para que se den una idea de todo este material que tenemos. ¿Cómo se compara con escritos de la misma época, con escritos del siglo I? ¿Cuál es la comparación? Bueno, si ustedes se ponen a ver, nosotros tenemos casi 6,000 copias del Nuevo Testamento. Los escritores griegos de la misma época en que se escribió el Nuevo Testamento, de ellos tenemos en promedio unas 20 copias o menos.
Si ustedes toman estas 20 copias en promedio y las amontonan, un promedio de 450 hojas, sería como 1,20 m de altura. Si toman todos los, es como apilar libros, ¿ok? Como 1,20 m. Si pusiéramos esto de forma gráfica, el promedio sería más o menos lo que se ve del lado izquierdo, esta escala, ¿ok? ¿Se alcanza a ver? Comparámoslo con las copias, la cantidad de copias que tenemos del Nuevo Testamento. ¿Quieren ver? No ha acabado. Ya no me cupo aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el zoom. ¿Ok? ¿Se ve todavía? Lo hice a escala otra vez porque no me cupo. No te atores, computa. Empieza a batallar ahorita porque todavía más. Ahí está. Si comparamos la cantidad de copias de estos escritos griegos del primer siglo en promedio y los comparamos con el Nuevo Testamento, esa es la cantidad de información que tenemos del Nuevo Testamento en comparación. Si los apiláramos, sería más de 1 milla de altura de escritura. Por eso tenemos tanto de dónde sacar. En esta gráfica mostramos dos cosas. En naranja está la cantidad de copias que tenemos de ese escrito y el lapso de años en que nos llegan las primeras copias. Eso es muy importante porque mientras más cercana sea una copia, más fiel va a ser al original. Ahora fíjense, para el Nuevo Testamento las primeras copias nos llegan unos 40 años después de que se escriben los originales. De Homero, que es el que más se acerca, y estos datos los actualizó un profesor mío hace unos cuantos años porque cambian todo el tiempo, pero de Homero es el que más se tienen copias, unas 1700, casi 1800 copias, pero fíjense, las primeras copias de la Ilíada y la Odisea nos llegan como 400 años después del original. Eso es muchísimo tiempo. Demóstenes, 200 años después tenemos 340 copias. De Herodoto, imagínense, de Herodoto tenemos que esperar 1360 años para la primera copia. Pasa lo mismo con las biografías de Carlomagno. ¿Han visto películas de Alejandro Magno? Ajá. Bueno, ese hombre cambió el mapa del mundo porque dominó todo el mundo conocido desde Grecia. Fue el que mandó la cultura helénica a todo el mundo conocido. Bueno, las primeras biografías y las más confiables que nos llegan de Alejandro Magno hay que esperar 400 años para que nos lleguen. Y ningún historiador dice, uy, miren, tenemos 400 años para que nos lleguen las primeras copias, esto es basura, no sirve históricamente. Pero sí lo hacen con el Nuevo Testamento, dicen, uy, no, nos llegan los evangelios, se escribieron 40 años después de que vivió Jesús. Julio César. Las guerras de las Galias que escribió César, donde recuenta cómo fueron sus batallas y la conquista de lo que es hoy Francia, su guerra de las Galias. Tenemos que esperar 950 años para que nos lleguen los escritos de Julio César. Y la mayoría de los escépticos hoy dicen, uy, no, es que no podemos aceptar el Nuevo Testamento porque son 40 años. ¿Quién sabe qué decía el original? Digo, mano, ¿te estás escuchando? Porque si ese es tu argumento, tienes que echar y quemar todos los escritos antiguos de Demóstenes, Herodoto, Platón, de Tácito, el gran historiador romano, Tácito, que por cierto menciona a Jesús. Hay que esperar 850 años para sus primeras copias y tenemos como 30 nada más.
Así que tenemos una cantidad impresionante de material. No solo eso, tenemos copias muy tempranas. Del Nuevo Testamento tenemos copias completas de todo el Nuevo Testamento en los primeros 300 años. No una o dos, sino cantidades múltiples. ¿Cuál es la copia más antigua que tenemos del Nuevo Testamento? Bueno, lo mencionamos la vez... no, creo que no lo mencioné este. Este es un papiro que se llama P52. Les ponen P de papiro porque está hecho de papiro, el material en que se escribió. Y este se descubrió en 1934 y es un pedacito del Evangelio de Juan. Fíjense, ¿qué decía Bart Ehrman al principio? No tenemos copias, o copias de las copias, o copias de las copias de las copias, o copias de las copias de... Bueno, no creo, porque si ustedes escuchan lo que dicen los eruditos de esto, este es un fragmento de entre el año 90 y el 150 después de Cristo. Entonces debe ser una copia de segunda o tercera generación. Podría ser hasta una copia de segunda generación, porque hay historiadores que hay paleógrafos que incluso lo fechan al año 90, más o menos. ¿Cuándo se escribió más o menos, Juan? El 90 y el 100. Esa es una fecha... Yo pienso que se escribió antes de la destrucción del templo. Eso es idea mía, y tiene fundamento bastante decente, pero si nos vamos con la mayoría de los eruditos escépticos, dirían que por ahí del 90 y 100. Tenemos una copia que es casi contemporánea con un fragmento que es casi contemporáneo. Esto se descubrió, por cierto, en la biblioteca John Rylands, y hay todavía un montón de estos manuscritos en bibliotecas perdidas por el mundo, en monasterios. Hay un monasterio por ahí, lo pueden buscar en internet, se llama Saint Catherine, Santa Catarina. Es el monasterio funcional más antiguo que hay, y ahí tienen un montón de escritos. Esto tiene, por cierto, Juan 18, 31 al 33 de un lado y del 37 al 38 del otro lado. Muy antiguo, una de las primeras copias. Ahora, ¿qué dicen algunos? Dicen, la Biblia ha sido traducida, como dice el Código Da Vinci, ha sido traducida tantas veces que no sabemos qué decía el original. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia King James, y esto aplica también, por cierto, a la Reina Valera. A la Reina Valera aplica también. Y esto es la razón por la que tenemos diferencias con algunas copias modernas. Si ustedes ven la King James, que se hizo en el año 1611, que por cierto se equivocaron por ahí en un lugar en Ruth y tuvieron que volverla a hacer en 1613. 2 años después sacaron la segunda versión. Usaron más o menos 7 manuscritos. ¿Ok? Y la copia más antigua de los manuscritos es del siglo XI. Hoy, si ustedes tienen una NBI o una ESV o alguna de las traducciones modernas, se usaron todos los manuscritos, no nada más una parte. Por eso hay diferencias en los escritos. Les voy a dar algunos. ¿Quieren ver algunas diferencias? Bueno, ahorita vamos a ver algunas diferencias, pero esto lo que quiere decir es que las copias más y las traducciones más modernas que se hacen directamente de estas copias del griego son más confiables porque se están acercando más al texto original. Por eso van a haber diferencias con la King James o con la Reina Valera. Ahora, ¿qué tipos de variantes hay en estos textos? Bueno, les dije, el 99% no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Son errores de ortografía. Perdón. Errores de ortografía. ¿Ok? Eso fue un error de ortografía. Vamos a ver algunas de estas. Hay un grupo pequeño que pueden ser importantes. Vamos a ver algunos de estos ejemplos de estas diferencias.
pueden, y hagan este experimento, abran una Biblia, si la tienen, en la Reina Valera, en Marcos 9:29, y abran otra versión moderna, como la NTV o alguna de ellas. Van a ver lo que dice acá. El contexto de este pasaje es cuando los discípulos van a exorcizar, a echar demonios, y los demonios les ponen una arrastrada tremenda y no se salen. Entonces vuelven con Jesús y le preguntan: Maestro, ¿qué pasó con estos demonios que los tratamos de echar y no salieron? ¿Por qué no salieron? Y Jesús les contesta: es que este género de demonio con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Ok? Bueno, la parte de y ayuno no viene en los manuscritos más antiguos. Por eso en sus notas van a ver, ya sea al pie de página o simplemente se suprimió esa parte. Van a ver qué dicen. ¿Sí? ¿Lo vieron? Dice, algunos manuscritos dicen con oración y ayuno. Exactamente, ahí lo viene. Entonces esto no es ningún secreto. No es así como que un día alguien se levantó y dijo: uy, vamos a confundir a los cristianos de Champion Forest y del mundo entero con esto. Entonces los más antiguos no incluyen y ayuno. No, pero a ver, ¿es esto importante? Puede ser importante. Podría ser, porque pues si vas a echar demonios, un día te levantas y dices: bueno, hoy voy a echar demonios, voy a orar. Bueno, pues si vas a echar demonios no te caería mal un ayuno, y a algunos de nosotros no nos cae nada mal. Prefiero la lectura sin el ayuno, pero si vas a echar demonios, pues ayuna y no hay ningún problema. ¿Es importante? Sí, pero no es tan importante. Otro ejemplo, me encanta este ejemplo. Apocalipsis 13:18. A ver, ustedes que les gustan las películas de terror, ¿cuál es el número de la bestia? 666. No tan rápido. No tan rápido. Y he hablado de esto, no lo voy a repetir, pero he hablado de por qué esto. Pero la Biblia dice en Apocalipsis: el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Bueno, tenemos dos manuscritos muy antiguos, muy importantes del Apocalipsis, y dice que el número de la bestia es 616. Era el vecino de la bestia. ¿Dónde dice eso? Tenemos dos manuscritos antiguos que dicen que el número es 616. ¿Por qué 616? Bueno, es una explicación más bien larga, pero los primeros cristianos estaban refiriendo a César Nerón cuando aplicaban una técnica que se llama gematria, que es la de asignarle números a los nombres de la persona para hacer un código. Es lo mismo que pasa un poquito en Mateo en las genealogías, donde dice 14. Bueno, el 14 es un número de gematria que se refiere al rey David. Bueno, lo mismo hicieron en este caso, pero con el nombre de César Nerón. Y si uno lo escribe en griego o lo escribe en latín, cambia una letra, y si lo cambias esa letra te da 666 o 616. Por eso sabemos que lo más seguro es que se estén refiriendo a Nerón, que fue un gran perseguidor de los cristianos. Tenemos a ver, ¿es esto importante? Yo nunca he ido a la iglesia, y ahora que se me acaba de ordenar tuve que leer todos los estatutos de la iglesia, y vi mucho que dice ahí: creemos en la deidad de Cristo, creemos en la Trinidad, creemos en el nacimiento virginal, creemos en la salvación por fe y por gracia, y creemos que el número de la bestia es 666. No lo vi. ¿Es importante? Ten en mente los dos números por si estás buscando el número de la bestia. Entonces, este es el tipo de diferencias que hay. ¿Qué diferencias y qué creencias centrales dependen de estos pasajes? ¿Qué fue lo que les dije? Ninguna. Según Dan Brown, Jesús no era considerado Dios sino hasta el año 325 en el concilio de Nicea. Él piensa que se confabularon ahí todos los
dirigentes de la iglesia inventaron ahí la deidad de Cristo, y esto es completamente falso. Ya les enseñé la vez pasada, la clase pasada, el papiro P66, que son unas 75 hojas del Evangelio de Juan, que está fechado entre el 125 y el 175 después de Cristo. Esta es la de las primeras copias, y ahí dice exactamente lo que ustedes tienen en sus Biblias. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo mismo que tienen ustedes hoy. Así que vamos terminando un poquito con lo que dice aquí. Cuando dice Bart Ehrman, no solo nos faltan los originales, no tenemos las primeras copias, ni las copias de las copias, o copias de las copias de las copias. Esto es una exageración. Ya vimos que tenemos manuscritos muy antiguos, del año 125, incluso puede ser que hasta del 90 al 150, el P52. Entonces esto es una exageración sensacionalista de Bart Ehrman. Esto que dice Dan Brown, Jesús no era considerado Dios, esto ya lo refutamos al hartazgo. Ahora déjenme decirles algo que el mismo Bart Ehrman admite, ¿ok? En uno de sus libros, que por cierto lo sacaron de circulación, pero tengo la foto y la cita si la quieren. Tengo la foto del libro. Yo no tengo este libro, pero tengo amigos que lo tienen. En uno de los apéndices le hicieron una entrevista y pusieron la entrevista como apéndice en una de las ediciones de su libro. Y se le pregunta a Bart Ehrman esto: Señor Ehrman, ¿cuántas creencias importantes de doctrina cristiana tienen variantes viables? Es decir, variantes importantes. ¿Cuántas creencias importantes? La respuesta de Bart Ehrman fue ninguna. De hecho, eso lo ha admitido en público, y pueden ver estos debates entre Dan Wallace y Bart Ehrman. Lo ha admitido en público, y esto es lo que él dice: las creencias esenciales cristianas no son afectadas por diferencias entre los manuscritos del Nuevo Testamento. Y esto lo dice alguien que no es cristiano, que abandonó el cristianismo y que hoy es de los opositores. Pero él no puede honestamente decir enfrente de otro erudito de su misma escala que no sabemos qué decir. Por eso ese título, Misquoting Jesus, exactamente, es siniestro, es es deshonesto. Es confuso, es deshonesto, y yo le diría es amarillista. Ese libro es así como que la nota roja para vender libros, porque lo sensacional bien vende. Porque él es una persona erudita que Sí. está en una posición importante, creo que en Princeton, Sí. y está... No, él está en Confundido. Chapel Hill. ¿O está en la Universidad de North Carolina? Sí, Yo pensaba que estaba en Princeton. sí. Pero sí, es muy eminente, ha escrito muchos libros, pero a ver, cuando un escéptico de esa talla te dice esto, porque es cierto. Ahora, ¿qué podemos concluir? Yo quiero concluir con dos palabras. Una de Sir Frederick Kenyon. Él fue el exdirector del Museo Británico, y en un libro que escribió que se llama Nuestra Biblia y Manuscritos Antiguos, él dice esto: no es posible enfatizar con mayor seriedad, en resumen, que el texto de la Biblia es certero, especialmente en cuanto se refiere al Nuevo Testamento. Así que cuando ustedes lean su Biblia, lean las palabras de la Biblia, están leyendo uno de los libros, sino el libro antiguo más confiable que tenemos. Y eso, cuando lo comparamos con los demás escritos, la confiabilidad del Nuevo Testamento no tiene precedentes. Así que cuando leen el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Dios ha conservado su palabra y ha utilizado a gente normal como ustedes y como yo para preservarla. ¿Alguna pregunta? Quiero que no se vayan con alguna duda de esto. Vamos a dejar 5 minutos de Q&A, de preguntas. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro?
algo. Ajá. ¿Cómo hacen para datar todos estos manuscritos como el de Ron Riley? El de Ron- vienen fechados, Sí. supuestamente. Tampoco se puede realmente confiar en el carbon. El carbono 14. Sí, la ciencia de fechar los escritos antiguos de esto se llama paleografía. Entonces lo que hacen es, si tú te pones a ver la ciencia de la evolución de la escritura a mano es muy certera. Entonces si tú te pones a ver un escrito de tu bisabuelita, seguramente está en manuscrito, porque era lo que se utilizaba. Entonces, viendo el tipo de escritura y la forma en que lo utilizaban, si es mayúsculas o minúsculas en griego, viendo toda la evolución de la escritura, pueden fecharlo con una diferencia de unos 50 años, más o menos. Entonces eso es lo que utilizan principalmente. Utilizan varias cosas, pero esa es una de las más importantes. Un paleógrafo es lo que utiliza. Sí. ¿Hay algún lugar donde están esos manuscritos? Sí, claro. Estos manuscritos están regados por todo el mundo. Los tienen en Grecia, los tienen algunos en el Vaticano, algunos hace poquito fuimos a Grecia. Hay muchos que tienen en la Biblioteca Nacional de Grecia. Y tratamos de ir, pero estaban mudando la biblioteca, entonces estaba cerrada. Me quedé con las ganas de, si alguien me quiere invitar un día a Grecia, Atenas, vamos. Pero estos están regados por todos mundos. Algunos son colecciones privadas, algunos son públicas. Si ustedes van, por ejemplo, a la biblioteca de Lenier, ahí tiene un manuscrito del Mar Muerto. No tiene del Nuevo Testamento, pero tiene un fragmento pequeño del Mar Muerto. Entonces, está regado por todos lados, pero hay centros como Dan Wallace es el presidente de un centro que se llama Centro de Estudios Neotestamentarios, y lo que se dedica a su organización es ir a todos estos lugares y con máquinas fotográficas de alta resolución tomarles fotografías para preservarlos, porque estos en 100, 200 años muchos de ellos van a estar hechos polvo. Entonces esa es la forma en que ahora los están preservando, tomando fotografías de alta resolución, y uno se puede meter a estas páginas y los puede analizar. Si uno es estudioso y simplemente curioso y sabes griego y quieres meter a ver el papilo Ryland, lo puedes ver en fotografías de alta resolución. ¿Alguna otra? No se me vayan con dudas, ¿ok? ¿No tienen preguntas de esto? Yo pensé que o se quedó claro o no entendieron nada. ¿Se quedó claro? ¿Sí? ¿Claro? Buenísimo. ¿Es confiable la Biblia? ¿Tenemos que tenerle miedo a lo que dice Bart Ehrman? Tenemos el libro más confiable en la historia. Entonces, la próxima clase vamos a ver, no sé si vayamos a ver, ya sabemos que nos llega fielmente, pero ¿qué tal si no es más que una novela que se inventaron? Tal vez sabemos que nos llega fielmente el texto, pero ¿qué tal si es algo como la Ilíada y la Odisea, que es muy fantasioso? Hay muchas personas que murieron para esa fantasía, muy pocas personas están dispuestas. Bueno, vamos a ver la próxima clase y la que sigue, vamos a ver acerca de eso. Y no sé, a lo mejor vamos a ver hay una cuestión que a mucha gente le causa ruido, que es la justicia del infierno. Cómo un Dios bueno, santo y justo puede mandar gente tan linda como ustedes y como yo al infierno. Y eso vamos a ver esa la próxima clase, y en la que sigue vamos a ver la cuestión de cómo sabemos que lo que escribieron es verdad en el Nuevo Testamento. ¿Les parece?